Dios les bendiga, un saludo muy especial en el nombre de Jesús y qué bueno que hoy podamos aprender más de la palabra de Dios. Quiero invitarte pues para que leamos el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bien, el mensaje de hoy es: atento a tus responsabilidades sin descuidar lo de arriba, es decir, lo de Dios. El apóstol Pablo habla de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y bueno, el día de hoy quiero traer este precioso mensaje que quizás lo interpretan de muchas maneras y quizás entran en confusión con el versículo 5 de este mismo capítulo. Cuando hablamos de sobrellevar, podríamos definirlo como ayudar o aliviar el peso de otra persona con nuestra carga, es decir, teniendo nosotros nuestras cargas, ayudamos a aliviar el peso de otro para que se levante y pueda continuar. También podemos referirnos a un problema de carácter, una lucha o una exigencia moral. Quiero que observemos con mucha atención porque es un versículo muy importante para nosotros. En la Biblia encontramos varias palabras en hebreo para traducir la palabra cargas. Esto nos puede llevar a pensar que hay varias clases de cargas. Bastantes, diría yo. Hay algunas cargas que se pueden compartir y otras que uno mismo debe llevar y no puede compartirlas. La palabra griega portión, que significa una carga personal e intransferible, la vemos en el versículo 5 de este mismo capítulo. Cada uno de nosotros tenemos ciertas obligaciones de las cuales somos únicos responsables. Hay muchísimas, pero hoy he querido traer 3 específicas. La primera, la espiritual. Dios nos ha llamado a ser santos y a crecer en una comunión genuina en su presencia. Y el apóstol Pedro nos invita a cumplir. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Dice así: sed santos, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. La segunda es nuestra manera de vivir en la congregación. Esto lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 20, que dice así: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es decir, cada uno tiene una responsabilidad en la iglesia, pero somos una sola comunión en Cristo Jesús. Y la tercera, las responsabilidades sobre nuestras familias. Eso lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. En esta tercera se encierran muchas responsabilidades. Y claro, debemos buscar de nuestro Dios y no descuidar esa comunión íntima y espiritual que tenemos. Pero tampoco debemos olvidar nuestras funciones y responsabilidades como seres humanos, y más cuando tenemos familia. Debemos distribuir nuestros tiempos para que haya un equilibrio y así podamos cumplir con nuestro Dios y con las tareas que nos ha encomendado aquí en esta tierra. Así que atento a tus responsabilidades sin descuidar lo de arriba, es decir, lo de nuestro Dios. Que el Señor Jesús te bendiga. Bien, continuamos con el 13º estudio, ¿quién es Dios? Y profundizaremos un poco más sobre su nombre en el Nuevo Testamento. Antes de iniciar con este precioso estudio, te invito pues para que observes los videos anteriores y tengas un poco claro estos estudios que llevamos hasta el día de hoy. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este estudio y nos edifiques en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iniciaremos con su primer cumplimiento profético acerca de Jesús. Y qué bueno que estos estudios nos está ayudando a aclarar de esa manifestación en carne. Vamos a iniciar este estudio ordenados cronológicamente. Como título sería La simiente de una mujer, palabra profética
en Génesis capítulo 3 versículo 15 y vemos el cumplimiento. Leámoslo. Gálatas capítulo 4 versículo 4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Trataremos de pronto de explicar detalladamente este pasaje en un corto tiempo. Miremos detalladamente este versículo. Cuando se habla del cumplimiento del tiempo, vemos que nos permite entrar en el valor histórico, incluso cronológico de la profecía mesiánica, es decir, la llegada del Mesías. Y si lo leemos pausadamente, observamos lo siguiente, que nace el Cristo y también llega el momento culminante donde nace el Salvador, que marcó un ícono en la historia hasta el día de hoy, antes de Cristo y después de Cristo. El pasaje de Gálatas presenta la encarnación del Verbo en el amplio panorama de la teología. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice así la palabra de Dios. Dice, vemos un título que dice el Verbo hecho carne. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos aquí la plenitud de la deidad de Dios. Es decir, Dios quiso manifestarse en carne, amén, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Pero vamos a afirmarlo y veamos qué dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Leámoslo. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Podemos afirmar con certeza que nació de mujer judía. Seguimos afirmando este cumplimiento. Ahora dice, nacido de mujer bajo la ley. María era una mujer judía. Algunos pretendiendo propagar la idea de que Jesús no perteneció a ninguna raza, la cual es una afirmación inocente y sin sentido. Es mi concepto. Eso es tomar una posición que no lleva absolutamente a ninguna parte. Pero podemos afirmar que Jesús era judío, donde encontramos muchos pasajes bíblicos, ¿sí?, donde nos habla de que Jesús era judío. Vamos a recordar uno de ellos, Juan capítulo 4. Recordamos por un momento que en este capítulo encontramos a Jesús y la mujer samaritana. Y en esta historia vemos que ella le dice en el versículo 9, le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se entendían. En los videos anteriores hago una breve explicación de por qué no se tratan entre judíos y samaritanos. Ella en ese momento pensó que él era un judío y el Señor Jesucristo no la corrigió. Así que podemos concluir en este estudio que ella estaba en lo cierto. Podemos concluir también que Jesús como ser humano era judío. Ahora debemos traer en este momento algo claro, que él tenía la naturaleza humana perfecta y una divina. ¿Por qué? ¿O por qué yo lo digo en este momento, lo afirmo? Porque fue el hombre más extraordinario que ha pasado y que realizó millones de milagros. Algunos estudios y eruditos dicen que si se escribieran los milagros, no alcanzarían los libros. Y los que vemos nosotros reflejados en la palabra de Dios dicen que son muy pocos. Podríamos imaginarnos estos millones de milagros. Y bueno, concluimos que Dios fue manifestado en carne, es decir, en un cuerpo humano. Esta afirmación, por supuesto, ha sido muy cuestionada por los críticos, ¿sí?, de la palabra de Dios. Pero el único Jesús histórico que conocemos es aquel descrito por las Sagradas Escrituras. Y finalizando esa historia de la mujer samaritana, vemos que Jesús afirma ser Él mismo,
Leámoslo. Esto lo encontramos en el versículo 25 del libro de Juan, en el capítulo 4. Le dijo la mujer, sé que sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Así que podemos nosotros afirmar que el Mesías que estamos nosotros estudiando en esta mañana, es decir, Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Bien, hemos llegado ya al final del 13º estudio, ¿quién es Jesús? Y acompáñame la próxima semana con la continuación de este estudio de el nombre de Jesús, que es Dios manifestado en carne. Dios te bendiga.